Hola, soy Carlos Domínguez con un nuevo video para Bitácora Docente Minimalista. El día de hoy, medicinas psicológicas. Bien, este tema de las medicinas psicológicas también salió en algún momento, más que nada como una especie de duda, interrogante en un salón de clases, cuando me externaron del por qué había gente que se veía muy sana mentalmente hablando, que tenía buenas relaciones interpersonales y que decía que nunca necesitó de ir a psicología, a psicoterapia, atención psicológica y que estaban muy bien de su salud mental y que en ejemplos en su cotidianidad estaban bien, que no tenían un padecer, un sufrimiento, que sí, obviamente, les llegaban malas noticias, había ciertos accidentes, frustraciones que los ponían por momento mal, pero no mermaba su realidad afectiva, expresiva, emocional, sentimental, las relaciones en sí con las personas, que sí eran una heridita, eran un pequeñito bachecito, pero lo solventaban y seguían adelante y no parecían generarle una herida muy profunda o generarle una especie de trauma psicosomático o meramente psicológico. Y cuando esa duda salía, yo les expresaba a mis alumnos, pues claro que sí, claro que hay procesos, claro que hay realidades, claro que hay medicinas para lo psicológico que no están en un consultorio, que no se dan por la atención psicológica. Aunque algunos modelos de terapia propongan actividades, propongan ejercicios, tareas para ir fortaleciendo esa salud mental, pues obviamente ya estaban antes de que naciera la psicología, ya estaban en la realidad, ya eran parte de la realidad humana antes de que naciera la psicología como un tratamiento de lo anímico, ¿sí? Entonces, partamos desde la idea de qué es un medicamento. En realidad, incluso desde Galeno se dice que no hay un agente externo que te cure. Lo que te cura es el propio cuerpo se cura a sí mismo, ¿sí? Entonces, el medicamento, la mayor parte de lo que va a hacer es evitar que se siga agravando, extendiendo el malestar, el dolor, la alteración. Va a tratar de anestesiar el registro que tiene el cerebro de ese malestar, de esa alteración. Ajá. Un analgésico bloquea esos receptores neurológicos para que el cerebro sienta que ya no se duele, ya no se adolece de eso. En lo que el sistema inmune, esos mecanismos defensivos del propio cuerpo, empiezan a producir las células que regeneren esas células dañadas ahí, ¿sí? A grandes rasgos así funcionan los medicamentos. Ajá. Entonces, para hacer esta misma idea de los medicamentos en lo psicológico, veámoslo, hagamos ese símil. ¿Qué va a hacer un medicamento psicológico en mi salud mental? Entonces, lo que va a hacer es ponerme en operación acciones de depósito, de canalización, de desgaste, de expresividad, de cambio de perspectiva, en lo que mi animosidad, mi aparato anímico, empieza a activar ese sistema de defensa psíquico para resolver este problema afectivo. ¿Sí? Que en lo que se pone en acción mi voluntad, mi comprensión, mi toma de decisiones, y etcétera, etcétera. Además, acciones psíquicas que me ayudan a reparar una herida, que me ayudan a transitar un momento desfavorable, que me ayudan a transitar por la aceptación de una pérdida, del índole que sea, de una relación, de un empleo, de un ser querido, ¿sí? De un objeto preciado, la pérdida de la tranquilidad incluso por ciertas cuestiones un poco persecutoras, paranoicas, paranoides, acosantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
Esas medicinas psicológicas son tres importantes constructos socioculturales, tan antiguos como la misma humanidad, tan antiguos como la misma cultura, ¿sí? ¿Cuáles son? Hagamos ese símil también con lo que nos ayuda a tener salud física, el dormir bien, el comer bien, el hacer ejercicio, ¿sí? El dosificar algunas cosas, el no excederse en algunas otras, ¿sí? Pues estas tres medicinas, porque ya las nombro así, son tres medicinas psicológicas que nos ayudan a equilibrar bien nuestra salud mental, son actividad física, expresión artística y crecimiento intelectual. Esos son tres medicamentos afectivos, tres medicamentos psicológicos. Porque con la actividad física libero la tensión somática que se acumuló en mi cuerpo. Con la actividad física, más o menos voy relajando, desgastando, soltando toda la acumulación tensional que una situación psíquica posicionó en mi cuerpo, ¿sí? Que se hicieron nudo mis músculos, que se me atrofió algún movimiento, ¿sí? Que por la frustración, por el enojo, por la angustia, por la desesperación, por la ansiedad, se contrajeron tanto algunas terminaciones nerviosas, se contrajeron tanto o tuvieron tanta tensión algunos órganos del cuerpo, algunos tejidos musculares, y ahí se acumuló esta tensión psíquica y se quedaron trabados. Entonces, con la actividad física, ayudo a liberar esa tensión que se quedó en el cuerpo. Muchas veces esa tensión psíquica tendría que ser expulsada, tenía que ser externalizada. Y por esa frustración de la realidad se quedó encarnada en mi cuerpo. Entonces, con la actividad física, le doy una salida a eso que se acumuló en el cuerpo, ¿sí? Ahí está el por qué es medicina. Si bien sí no arregla el conflicto, libera la tensión somática. Segundo, es la expresión artística. Hay cosas que están en un aspecto muy abstracto, en lo afectivo. ¿De qué forma se podría ejemplificar lo que se siente en un enamoramiento? Se hace con metáfora, ¿no? Sí, las mariposas en el estómago, el tú y yo hasta el fin del mundo, el te amo de aquí al sol, ida y vuelta, solo se ejemplifica con metáfora. Y la metáfora, la poética, son abstracciones que no son reales, pero tienen una escena, tienen una expresión, tienen una sensatez en el arte, ¿sí? Cobran un sentido en el arte. Y si no es por el arte, no podría expresar esas cosas tan abstractas, tan complejas, tan vastas, ¿sí? Tan sobresaturadas de representaciones que están en mi aparato psíquico, ¿sí? O sea, todas las formas espantosas que pueda tener la figura del demonio, ¿sí? Al ser algo tan indescifrable, tan horroroso, ¿sí? Se expresa con una pintura, con una escultura, y ¡ay! Impacta tanto que de repente dices, no, sí, seguramente esa figura tiene. Yo tenía la abstracción en mi cabeza y no la podía materializar. Y se materializó en esa obra de arte. ¿Sí? Y no solo es para lo negativo, también para lo positivo. Ya habíamos puesto el ejemplo del amor, ¿sí? De la ternura, de la libertad, ¿sí? Del placer. Y todas esas formas psíquicas que solo son abstractas en lo afectivo. Y que no tienen una concretización, no tienen una dureza, sí tienen una sensitividad, sí tienen una animosidad, tienen una tipo vida propia, esas abstracciones. Y entonces se pueden materializar a medida de que el arte lo permite en una obra musical, en una obra teatral, en una escultura, en una escena de una película, en el sonido sincronizado de una melodía entre varios instrumentos, en un movimiento, en el baile y en todas las artes que me digas. Ahí se logran materializar
representar, expresar todas estas abstracciones psíquicas que no habían logrado, ¿sí?, ser simbolizadas. Y se escapan incluso de lo simbólico y solo se metaforizaran en el arte. Por eso es un medicamento, porque ayuda a liberar esa expresión afectiva. Y creo en un aspecto que este espacio de la expresión artística es salvificador, ¿sí? Más allá de medicina, salvifica, salva, porque hace que sea posible que se externe lo que hay en lo psíquico y que no se vuelva un síntoma. Porque si no se expresa ahí por lo artístico, el entramado de lo que me pasa internamente en mis procesos anímicos saldrá como síntoma. Y el síntoma, la mayor parte de las veces, es desadaptativo, es incómodo, es malestaroso, llega a ser caótico. Hay síntomas que no lo son, y ya hablaremos de esos síntomas que no se sufren en otro video. Pero en este momento estamos ejemplificando que el síntoma tiene por lo regular máscaras adversas, incómodas y de malestar. Y para no lidiar con esas, en el arte encontramos el escape y las formas mediante las cuales todo lo que está abstractamente en mi psiquismo no salga de esa forma malestarosa llamada síntoma. Y sale desde esa expresión. Entonces, por eso salva. No es que en ese sentido místico de salvador, salvadora. No, no, no. La expresión artística salva la reacción psicosomática para que no salga como síntoma y salga como arte, como obra. ¿Sí? Entonces, por eso también es medicina psicológica el arte. Y el crecimiento intelectual. Conforme más aprendo, conforme más sé, más cosas conozco, más fácil puedo entender mi realidad, más fácil puedo descifrar cosas que pasan en mi entorno, mejor puedo adaptarme a condiciones socioculturales, a condiciones comerciales, a ciertos juegos de palabras, comunicaciones, intercambios, trueques que hago con los otros, ¿sí? Mejor puedo dar cuenta de algo. Puedo simbolizar mejor cosas que me pasan. Entonces, un crecimiento intelectual me da seguridad, me da una mejor socialización, una mejor comunicación, me da también una mayor capacidad de resolución de problemas en cuanto a identificación de patrones y tomas de decisión. Un crecimiento intelectual me da más bagaje, ¿sí? Me posiciona un poco más adelante de la realidad que me antecedía. Muchas veces algo se vuelve un problema psíquico porque no lo entiendo. Y a medida de que leo, de que investigo, de que aprendo, de que comparto y de que con alguien más en esa interacción y socialización se van dando nuevos significantes, nuevos aprendizajes, nuevos saberes, digo, ya sé más o menos por qué. Porque en mi crecimiento intelectual se dio una progresión. Entonces, ese aspecto del crecimiento intelectual, claro, y viene a fortalecer todo lo que ya sé de autoconcepto, de autocuidado. Y con eso también voy solventando parte de mis heridas, parte de mis procesos. Y estos tres aspectos, ¿sí?, vienen a ayudar a que en lo que yo puedo acomodar, ya sea en terapia, o ya sea en la interacción con los demás, o ya sea que se me baje el conflicto emocional, o que se le baje el conflicto emocional a la persona con la que convivo, esos tres aspectos, más que un refugio, son formas de construcción, de expresión y de liberación, ¿sí?, de lo que está en mi psiquismo. Y entonces, conforme los activo y conforme los pongo en acción, las tensiones psíquicas, los conflictos afectivos pasan y ya no dejan la misma marca, al menos la misma marca malestarosa, ¿sí? Tengo un conflicto, solo por poner un ejemplo un poquito más concreto, tengo un conflicto con un ser querido, por la situación que sea,
¿sí? Más que refugiarme en el deporte o en el ejercicio, en el arte, cualquiera que sea, o en un aprendizaje nuevo, ¿sí? Lo que voy y le doy fuerza a mi subjetividad, expresándola, ¿sí? Liberando tensión o aprendiendo cosas nuevas. Estoy llenándole de medicamento a mi realidad subjetiva, ¿sí? Y no es un refugio porque no es meramente mantenerme ocupado o entretenerme en algo en lo que se baja esta tensión, es sumarle a mi bienestar subjetivo, ¿sí? Sí, también va a pasar el tiempo y sí, también me va a llevar a nuevas realidades, pero lo fortalezco y ya cuando se vuelva a dar una interacción con esta persona, que hubo esta fricción, ya tendré un poco más y podré sumarle y ya no repetir meramente por repetir la interacción y que vuelva a generarse un malestar. Con eso que yo le sume, puedo resolver mejor. Y también la otra persona, al no verme que escapé, que me refugié, que evadí y que fui a crecer y que regreso con esa nueva aportación, esa nueva suma de mí, ¿sí? Esa nueva suma para mí, con el otro va a generar una mejor realidad comunicativa, un mejor vínculo, o si no, va a fortalecer o va a tender a mejorar el vínculo. ¿Mm? Ahí está esta idea de las medicinas psicológicas. Espero sus comentarios. Hasta pronto.